Sherezade Audiolibros. Segunda parte, un análisis estructural. El siguiente esquema estructural, abstraído de los datos sobre los estados de realidad no ordinaria presentados en la parte anterior de este libro, se haya concebido como intento de revelar la cohesión interna y la fuerza lógica de las enseñanzas de Don Juan. La estructura, según la determino, se compone de 4 conceptos que son las unidades principales. 1. Hombre de conocimiento. 2. Un hombre de conocimiento tenía un aliado. 3. Un aliado tenía una regla. Y 4. La regla se corroboraba por consenso especial. Estas 4 unidades se componen a su vez de cierto número de ideas subsidiarias. Así, la estructura total comprende todos los conceptos significativos presentados hasta el momento en que interrumpí el aprendizaje. En un sentido, estas unidades representan niveles sucesivos de análisis, cada uno de los cuales modifica al precedente. Como esta estructura conceptual depende por entero del significado de todas sus unidades, la siguiente aclaración parece pertinente en este punto. A lo largo de todo este trabajo, el significado se ha transmitido según yo la comprendí. Los conceptos componentes del conocimiento de Don Juan, tal como los he presentado aquí, no podían ser el duplicado exacto de lo que él mismo decía. Pese al esfuerzo que he hecho por interpretar dichos conceptos con la mayor fidelidad posible, su significado ha sido alterado por mis propios intentos de clasificarlos. La disposición de las 4 unidades principales de este esquema estructural es, sin embargo, una secuencia lógica, libre al parecer de la influencia de procedimientos clasificadores extrínsecos de mi propia cosecha. Pero en lo que toca a las ideas componentes de cada unidad básica, ha sido imposible descartar mi influencia personal. En ciertos puntos, se necesitan elementos clasificadores extrínsecos para hacer comprensible el fenómeno, y si tal tarea iba a lograrse aquí, tenía que emprenderse zigzagueando entre los supuestos significados y el esquema clasificador del maestro y los significados y recursos clasificados del aprendiz. El orden operativo. La primera unidad, hombre de conocimiento. En una etapa muy temprana de mi aprendizaje, Don Juan declaró que la meta de sus enseñanzas era enseñar cómo llegar a ser un hombre de conocimiento. Uso tal declaración como punto de partida. Es obvio que convertirse en hombre de conocimiento era una meta operatoria, y no menos obvio que cada parte de las ordenadas enseñanzas de Don Juan iba destinada a cumplir ese propósito en una forma u otra. Mi presente línea de razonamiento es que en dichas circunstancias, hombre de conocimiento, siendo una meta operatoria, debió de ser indispensable para explicar algún orden operativo. Entonces, resulta justificable deducir que para comprender ese orden hay que comprender su objetivo, hombre de conocimiento. Habiendo establecido hombre de conocimiento como la primera unidad estructural, pude disponer con seguridad los siguientes 7 conceptos como sus componentes adecuados. 1. Llegar a ser hombre de conocimiento era asunto de aprendizaje. 2. Un hombre de conocimiento poseía intención rígida. 3. Un hombre de conocimiento poseía claridad de mente. 4. Llegar a ser hombre de conocimiento era asunto de labor esforzada. 5. Un hombre de conocimiento era un guerrero. 6. Llegar a ser hombre de conocimiento era un proceso incesante. Y 7. Un hombre de conocimiento tenía un aliado. Estos 7 conceptos eran temas, corrían a lo largo de las enseñanzas, determinando el carácter de todo el conocimiento de Don Juan. Por cuanto la meta operatoria de sus enseñanzas era producir un hombre de conocimiento, todo lo que enseñaba estaba imbuido de las características específicas de cada uno de los 7 temas. Juntos configuraban el concepto hombre de conocimiento como manera de comportarse, forma de conducta que era resultado final de un entrenamiento largo y azaroso. Hombre de conocimiento no era, sin embargo, una guía de conducta, sino un conjunto de principios que comprendía todas las circunstancias no ordinarias pertinentes al conocimiento impartido. Cada uno de los 7 temas estaba compuesto a su vez de varios otros conceptos que cubrían sus diferentes facetas. Las aserciones de Don Juan permitían suponer que un hombre de conocimiento podía ser un diablero, esto es, un brujo negro. Don Juan declaró que su maestro era diablero y que él también lo fue en el pasado, aunque había dejado de preocuparse por ciertos aspectos de la práctica de la brujería. Puesto que la meta de su enseñanza era mostrar cómo convertirse en hombre de conocimiento,
Y puesto que su conocimiento consistía en ser diablero, puede haber existido una conexión inherente entre el hombre de conocimiento y diablero. Aunque don Juan nunca usaba ambos términos indistintamente, la probabilidad de que estuvieran conectados evocaba la posibilidad de que hombre de conocimiento, con sus 7 temas y los conceptos correspondientes, cubriese en teoría todas las circunstancias que podían haberse presentado en el curso de convertirse en diablero. Llegar a ser hombre de conocimiento era asunto de aprendizaje. El primer tema implicaba que aprender era la única forma posible de llegar a ser hombre de conocimiento, y eso, por su parte, llevaba implícito el acto de realizar un esfuerzo decidido por alcanzar un fin. Llegar a ser hombre de conocimiento era el resultado final de un proceso, no una adquisición inmediata a través de un acto de gracia o de dádivas otorgadas por poderes sobrenaturales. La probabilidad de aprender a convertirse en hombre de conocimiento garantizaba la existencia de un sistema para enseñarle a uno cómo lograrlo. El primer tema tenía 3 componentes. 1. No había requisitos declarados para llegar a ser hombre de conocimiento. 2. Había algunos requisitos encubiertos. 3. La decisión de quién podía aprender a ser hombre de conocimiento era tomada por un poder impersonal. Al parecer no había requisitos declarados que determinasen quién estaba o quién no calificado para aprender a convertirse en hombre de conocimiento. Idealmente, la tarea se hallaba abierta a todo el que desease emprenderla. Sin embargo, en la práctica, tal postura resultaba contradictoria con el hecho de que don Juan, como maestro, seleccionaba a sus aprendices. De hecho, cualquier maestro en tales circunstancias habría seleccionado a sus aprendices presentándoles algunos requisitos encubiertos. Nunca se formalizó la naturaleza específica de estos requisitos. Don Juan solo insinuaba que al observar a un presunto aprendiz, había que tomar en cuenta ciertos indicios, los cuales supuestamente revelaban si el candidato poseía cierta disposición de carácter que don Juan llamaba intención rígida. Sin embargo, la decisión final en asuntos de quién podía llegar a ser hombre de conocimiento se dejaba a un poder impersonal que era conocido para don Juan, pero se hallaba fuera del ámbito de su volición. Se acreditaba al poder impersonal el acto de señalar a la persona adecuada, permitiéndole realizar una hazaña de naturaleza extraordinaria o creando un conjunto de circunstancias peculiares en torno a esa persona. Por tanto, no había nunca conflicto entre la ausencia de requisitos declarados y la existencia de requisitos no formulados, encubiertos. El hombre señalado de esa manera se convertía en el aprendiz. Don Juan lo llamaba el escogido. Pero ser escogido significaba más que ser un simple aprendiz. Un escogido, por el mero hecho de haber sido seleccionado por un poder, era ya considerado distinto de los hombres comunes. Se le consideraba ya recipiente de una mínima cantidad de poder, la cual supuestamente se acrecentaría con el aprendizaje. Pero el aprendizaje era un proceso de búsqueda interminable y se esperaba que el poder responsable de la primera decisión o un poder similar tomara decisiones semejantes con respecto al asunto de si un escogido podía continuar aprendiendo o se había sido derrotado. Esas decisiones se manifestaban por medio de augurios que ocurrían en cualquier punto de las enseñanzas. En el aspecto cualesquiera circunstancias peculiares en torno a un aprendiz se consideraban augurios. Un hombre de conocimiento poseía intención rígida. La idea de que un hombre de conocimiento necesitaba intención rígida se refería al ejercicio de la volición. Poseer intención rígida significaba tener la voluntad de ejecutar un procedimiento necesario, manteniéndose en todo momento rígidamente dentro de los límites del conocimiento que se impartía. Un hombre de conocimiento necesitaba voluntad estricta para soportar la cualidad obligatoria que todo acto poseía cuando se ejecutaba en el contexto de su conocimiento. La cualidad obligatoria de todos los actos realizados en tal contexto, y el que fuesen inflexibles y predeterminados, era sin duda desagradable para cualquier hombre, razón por la que se buscaba un mínimo de intención rígida como único requisito encubierto necesario para cualquier presunto aprendiz. La intención rígida se componía de 1. Frugalidad, 2. Rectitud de juicio y 3. Carencia de libertad para innovar. Un hombre de conocimiento necesitaba frugalidad porque la mayoría de los actos obligatorios trataban con instancias o elementos que estaban fuera de los límites de la vida cotidiana ordinaria, o bien no eran habituales en la actividad ordinaria, y el hombre que debía actuar de acuerdo a ellos necesitaba un esfuerzo extraordinario cada vez que actuaba. Estaba implícito que uno solo podía ser capaz de tal esfuerzo extraordinario, siendo parco en cualquier otra actividad que no tratara directamente con aquellas acciones predeterminadas. Como todos los actos eran obligatorios y estaban prefijados, un hombre de conocimiento necesitaba rectitud de juicio. Este concepto no implicaba sentido común, pero sí la capacidad de evaluar las circunstancias en torno a cualquier necesidad de actuar.
Una guía para tal evaluación se proporcionaba juntando, como bases lógicas, todas las partes de las enseñanzas que estuvieran a disposición de uno en el momento dado en que cualquier acción debiera realizarse. Así, la guía cambiaba de continuo conforme más partes se aprendían, pero siempre implicaba la convicción de que cualquier acto obligatorio que uno hubiese tenido que ejecutar era de hecho el más adecuado en las circunstancias. Siendo todos los actos preestablecidos y obligatorios, tener que llevarlos a cabo significaba falta de libertad para innovar. El sistema usado por Don Juan para impartir conocimiento se hallaba tan bien establecido que no había posibilidad de alterarlo en forma alguna. Un hombre de conocimiento poseía claridad de mente. La claridad de mente era un tema que proporcionaba un sentido de dirección. El hecho de que todos los actos estuvieran predeterminados significaba que la orientación de uno dentro del conocimiento que se impartía estaba igualmente prefijada. En consecuencia, la claridad de mente aportaba solo un sentido de dirección. Reafirmaba continuamente la validez del curso emprendido a través de las ideas componentes de 1. Libertad para buscar un camino, 2. Conocimiento del propósito específico y 3. Ser fluido. Se creía que uno tenía libertad para buscar un camino. Estar en libertad de elegir no era contradictorio de la carencia de libertad para innovar. Las dos ideas no estaban en oposición ni se inmiscuían mutuamente. La libertad de buscar un camino se refería a la de escoger entre diferentes posibilidades de acción igualmente efectivas y practicables. El criterio para elegir era la ventaja de una posibilidad sobre las otras, basándose en la propia preferencia. De hecho, la libertad de escoger un camino ofrecía un sentido de dirección por medio de la expresión de inclinaciones personales. También se creaba sentido de dirección mediante la idea de que había un propósito específico para cada acción realizada en el contexto del conocimiento que se impartía. Por tanto, un hombre de conocimiento necesitaba claridad de mente para hermanar sus propias razones específicas de actuar y el propósito específico de cada acción. El conocimiento del propósito específico de cada acción era la guía usada para juzgar las circunstancias en torno a cualquier necesidad de actuar. Otra faceta de la claridad de mente era la idea de que, para fortalecer la ejecución de sus acciones obligatorias, un hombre de conocimiento necesitaba reunir todos los recursos que las enseñanzas habían puesto a su disposición. Esta era la idea de ser fluido. Creaba un sentido de dirección dando a uno el sentimiento de ser maleable e inventivo. La calidad obligatoria de todos los actos habría infundido un sentido de rigidez o esterilidad, no ser por la idea de que un hombre de conocimiento necesita ser fluido. Llegar a ser un hombre de conocimiento era asunto de labor esforzada. Un hombre de conocimiento debía tener o desarrollar en el curso de su preparación una capacidad muy amplia para el esfuerzo. Don Juan afirmaba que convertirse en hombre de conocimiento era una cuestión de labor esforzada. Dicha labor denotaba su capacidad, 1, para hacer un esfuerzo, 2, para lograr eficacia y 3, para enfrentar el desafío. En el camino de un hombre de conocimiento, el drama era sin duda el punto sobresaliente, tomado en forma aislada. Se requería un tipo especial de esfuerzo para reaccionar a circunstancias que pidieran explotación dramática, es decir, un hombre de conocimiento necesitaba esfuerzo dramático. Tomando como ejemplo la conducta de Don Juan, a primera vista habría podido parecer que el esfuerzo dramático era solo su propia preferencia idiosincrática por el histrionismo, pero su esfuerzo dramático siempre era mucho más que actuación, era más bien un profundo estado de fe. A través del esfuerzo dramático, Don Juan daba la peculiar característica de definitivos a todos los actos que ejecutaba. Así, en consecuencia, sus actos se ubicaban en un escenario donde la muerte era uno de los protagonistas principales. Estaba implícito que la muerte era una posibilidad real en el curso del aprendizaje, a causa de la naturaleza inherentemente peligrosa de los elementos que un hombre de conocimiento manejaba. Entonces, resultaba lógico que el esfuerzo dramático, creado por la convicción de que la muerte era un actor ubicuo, fuese mucho más que histrionismo. El esfuerzo se vinculaba no solo con el drama, sino también con la necesidad de eficacia. El esfuerzo tenía que ser efectivo, debía poseer la cualidad de estar canalizado en forma adecuada, de ser conveniente. La idea de la muerte amenazante creaba no solo el drama necesario para el hincapié general, sino también la convicción de que si el esfuerzo de uno no cumplía el requisito de ser eficaz, sobrevendría el aniquilamiento. El esfuerzo también se vinculaba a la idea del desafío, es decir, al acto de probar y comprobar que uno era capaz de realizar un acto adecuado dentro de los rigurosos límites del conocimiento que se impartía.
Un hombre de conocimiento era un guerrero. La existencia de un hombre de conocimiento era una lucha incesante, y la idea de ser un guerrero, viviendo una vida de guerrero, le proporcionaba a uno los medios para alcanzar estabilidad emotiva. La idea de un hombre en guerra comprendía 4 conceptos. 1. Un hombre de conocimiento debía tener respeto. 2. Debía tener miedo. 3. Debía estar bien despierto. 4. Debía confiar en sí mismo. Por tanto, ser guerrero era una forma de autodisciplina que subrayaba el logro individual, y sin embargo era una postura en la cual los intereses personales se reducían a un mínimo, pues en la mayoría de los casos el interés personal resultaba incompatible con el rigor necesario para ejecutar cualquier acto obligatorio prefijado. En su papel de guerrero, un hombre de conocimiento estaba obligado a sostener una actitud de miramiento deferente hacia los elementos con que trataba. Debía imbuir de profundo respeto todo lo relacionado con su conocimiento, a fin de colocarlo en una perspectiva apropiada. Tener respeto equivalía a haber evaluado los propios recursos insignificantes al encarar lo desconocido. Si uno permanecía dentro de tal marco de pensamiento, la idea de respeto se extendía lógicamente para incluirlo a uno mismo, pues uno era igual de desconocido que lo desconocido en sí. El ejercicio de tal temperante sentimiento de respeto transformaba el aprendizaje de este conocimiento específico, que de otro modo habría podido parecer absurdo, en una alternativa muy racional. Otro requerimiento de la vida de guerrero era el de experimentar y evaluar cuidadosamente la sensación del miedo. El ideal planteaba que pese al miedo, uno debía seguir el curso de las propias acciones. Se suponía que el miedo se conquistaba y que en determinado punto en la vida de un hombre de conocimiento quedaba derrotado verdaderamente, pero antes había que ser consciente de tener miedo y evaluar con propiedad esa sensación. Don Juan afirmaba que solo enfrentándose al miedo podía uno conquistarlo. Como guerrero, un hombre de conocimiento también necesitaba estar bien despierto. Un hombre en guerra debía hallarse alerta para tener conocimiento de la mayoría de los factores pertinentes a lo largo de 2 aspectos obligados de la conciencia. 1. Conciencia de intención y 2. Conciencia del flujo esperado. La conciencia de intención era el acto de tener conocimiento de los factores implícitos en la relación entre el propósito específico de cualquier acto obligatorio y el propósito específico de uno mismo al actuar. Como todos los actos obligatorios tenían un propósito definido, un hombre de conocimiento debía estar bien despierto, es decir, necesitaba ser capaz en todo momento de hermanar el propósito definido de cada acto obligatorio con la razón definida en la que él pensaba para desear actuar. Al estar consciente de aquella relación, un hombre de conocimiento podía asimismo percibir racionalmente lo que se creía el flujo esperado. Lo que he llamado aquí conciencia del flujo esperado se refería a la certeza de que uno era capaz de percibir en todo momento las importantes variables involucradas en la relación entre el propósito específico de cada acto y el motivo específico de uno para actuar. Se suponía que, estando consciente del flujo esperado, uno advertía los cambios más sutiles. Esa deliberada conciencia de los cambios explicaba el reconocimiento y la interpretación de augurios y de otros hechos fuera del ordinario. El último aspecto de la idea de la conducta de un guerrero era la necesidad de confiar en sí mismo, es decir, la seguridad de que el propósito específico del acto que uno pudiera haber elegido realizar era el único camino plausible para las propias razones específicas de actuar. Sin confianza en sí mismo, uno habría sido incapaz de cumplir uno de los aspectos más importantes de las enseñanzas, la capacidad de reclamar el conocimiento como poder. Llegar a ser hombre de conocimiento era un proceso incesante. Ser hombre de conocimiento no era una condición que involucrase permanencia. Nunca había la certeza de que llevando a cabo los pasos predeterminados del conocimiento que se impartía, uno se convertiría en hombre de conocimiento. Así, convertirse en hombre de conocimiento era una tarea que no podía lograrse verdaderamente. Más bien se trataba de un proceso incesante que comprendía 1. La idea de que uno debía renovar la empresa de llegar a ser hombre de conocimiento. 2. La idea de la propia impermanencia. Y 3. La idea de que uno debía seguir el camino con corazón. La renovación constante de la empresa de llegar a ser hombre de conocimiento estaba expresada en el tema de los 4 enemigos simbólicos hallados en el camino del aprendizaje: el miedo, la claridad, el poder y la vejez. Renovar la empresa significaba ganar y conservar el dominio de sí. Un verdadero hombre de conocimiento debía batallar contra cada uno de los 4 enemigos en sucesión hasta el último instante de su vida, para seguir participando activamente en hacerse hombre de conocimiento.
Sin embargo, pese a la auténtica renovación de la empresa, las probabilidades se hallaban inevitablemente en contra del hombre. Este sucumbiría ante su último enemigo simbólico. Tal era la idea de impermanencia. Compensando el valor negativo de la propia impermanencia, había la idea de que uno debía seguir el camino con corazón. El camino con corazón era un modo metafórico de aseverar que, pese a ser impermanente, uno debía seguir adelante y tenía que ser capaz de hallar satisfacción y cumplimiento personal en el acto de escoger la alternativa más tratable e identificarse por entero con ella. Don Juan sintetizaba la exposición razonada de todo su conocimiento en la metáfora de que lo importante para él era hallar un camino con corazón y luego recorrer todo su largo, con lo cual quería decir que la identificación con la alternativa reductible era suficiente para él. El viaje en sí mismo bastaba. Cualquier esperanza de alcanzar una posición permanente se hallaba fuera de los límites de su conocimiento. La segunda unidad. Un hombre de conocimiento tenía un aliado. La idea de que un hombre de conocimiento tenía un aliado era el más importante de los 7 temas componentes por ser el único indispensable para explicar qué era un hombre de conocimiento. En el esquema clasificatorio de Don Juan, un hombre de conocimiento tenía un aliado, mientras que el hombre medio no tenía, y tener un aliado era lo que lo diferenciaba de los hombres comunes. Don Juan describía al aliado como un poder capaz de transportar a un hombre más allá de los límites de sí mismo. Es decir, un aliado era un poder que permitía trascender el terreno de la realidad ordinaria. En consecuencia, tener un aliado implicaba la posesión de poder, y el hecho de que un hombre de conocimiento tenía un aliado era en sí mismo prueba de que se había alcanzado la meta operatoria de las enseñanzas. Como esa meta era enseñar a convertirse en hombre de conocimiento, y como un hombre de conocimiento era el que tenía un aliado, otra manera de describir la meta operatoria de las enseñanzas de Don Juan era decir que también mostraban cómo obtener un aliado. El concepto hombre de conocimiento, como marco filosófico del brujo, solo tenía significado para cualquiera que desease vivir dentro de ese marco, por cuanto dicha persona tenía un aliado. He clasificado este último tema componente de hombre de conocimiento como la segunda unidad estructural principal a causa de que resulta imprescindible para explicar qué era un hombre de conocimiento. En las enseñanzas de Don Juan había 2 aliados. El primero se hallaba contenido en las plantas datura conocidas comúnmente como toloache. Don Juan daba a ese aliado uno de los nombres que la planta tiene en español, hierba del diablo. De acuerdo con él, cualquier especie de datura contenía el aliado, pero cada brujo debía cultivar una especie en un sembrado que llamaba propio, no solo en el sentido de que las plantas eran su propiedad privada, sino en el sentido de que estaban identificadas personalmente con él. Las plantas del propio Don Juan pertenecían a la especie Inoxia. Sin embargo, no parecía existir correlación entre ese hecho y las posibles diferencias entre las 2 especies de datura accesibles para él. El segundo aliado estaba contenido en un hongo que identifiqué como perteneciente al género Psilocibe. Era posiblemente Psilocibe mexicana, pero la clasificación fue solo tentativa porque me resultó imposible obtener un espécimen para análisis de laboratorio. Don Juan llamaba a este aliado humito, sugiriendo que el aliado era análogo al humo o a la mezcla de fumar que él hacía con el hongo. Se refería al humo como si ese fuera el verdadero vehículo, pero dejaba claro que el poder se asocia con una sola especie de psilocibe. Así, se necesitaba especial cautela al recolectar, para no confundirla con ninguna de las 10 o 12 especies distintas del mismo género que crecían también en la zona. Un aliado como concepto significativo incluía las siguientes ideas y sus ramificaciones. 1. Un aliado carecía de forma. 2. Un aliado se percibía como cualidad. 3. Un aliado podía domarse. Y 4. Un aliado tenía una regla. Un aliado carecía de forma. Se creía que un aliado era una entidad que existía fuera e independientemente de uno mismo, pero el que se tratase de una entidad aparte no obstaba para que se le creyera carente de forma. He establecido la carencia de forma como condición opuesta a la de tener forma definida, distinción realizada en vista del hecho de que había otros poderes, similares a un aliado, que poseían una forma definidamente perceptible. La condición amorfa de un aliado significaba que éste no tenía forma clara, ni vagamente definida, ni siquiera reconocible, y tal condición implicaba que un aliado no era visible en ningún momento.
Un aliado se percibía como cualidad. Una secuela de la carencia de forma en un aliado era otra condición expresada en la idea de que un aliado se percibía solo como una cualidad de los sentidos. Es decir, siendo amorfo el aliado, su presencia solo se hacía notar por sus efectos sobre el brujo. Don Juan clasificaba algunos de estos efectos como poseedores de cualidades antropomórficas. Describía a cada aliado atribuyéndole el carácter de un ser humano, implicando así que un brujo individual se hallaba en posición de escoger el aliado más conveniente, hermanando su propio carácter con las supuestas características antropomórficas de un aliado. Don Juan presentó a los dos aliados incluidos en las enseñanzas, señalándoles un conjunto de cualidades antitéticas. Categorizaba al aliado contenido en la datura inoxia por medio de dos cualidades. Era mujeril y era dador de poder superfluo. Estas dos propiedades le parecen absolutamente indeseables. Sus formulaciones sobre el tema eran definidas, pero al mismo tiempo daba a entender que su juicio de valores sobre el asunto no era sino una elección personalista. La característica más importante era sin duda lo que don Juan llamaba naturaleza mujeril. El hecho de que se le pintara mujeril no significaba, empero, que el aliado fuese un poder femenino. La analogía con una mujer podría ser solo, según parece, una forma metafórica usada por don Juan para describir lo que él juzgaba a efectos desagradables del aliado. Además, el género femenino de la palabra yerba puede haber ayudado a crear la analogía. En cualquier caso, la personificación de este aliado como un poder mujeril le asignaba las siguientes cualidades antropomórficas. 1. Era posesivo. 2. Era violento. 3. Era imprevisible. Y 4. Tenía efectos nocivos. Don Juan atribuía al aliado la capacidad de esclavizar a los hombres que se hacían seguidores suyos. Explicaba esta capacidad como la propiedad de ser posesivo, que correlacionaba con el carácter de una mujer. El aliado poseía a sus seguidores otorgándoles poder, creando un sentimiento de dependencia y dándoles fuerza y bienestar físicos. También se atribuían características de violencia a este aliado. Su mujeril violencia se expresaba forzando a sus seguidores a ocuparse en acciones perturbadoras, de fuerza bruta, y tal característica específica lo adecuaba mayormente a hombres de naturaleza fiera que desearan encontrar en la violencia una llave del poder personal. Otra característica mujeril era la imprevisibilidad. Para don Juan eso significaba que los efectos del aliado nunca eran coherentes. Más bien, se suponía que cambiaban al azar y no había manera discernible de predecirlos. La inconstancia del aliado debía contrarrestarse con el cuidado minucioso y dramático que el hechicero ponía en cada detalle de su manejo. Cualquier vuelta desfavorable que no pudiera derivarse del error en la manipulación se explicaba como resultado de la imprevisibilidad mujeril del aliado. A causa de sus efectos de posesión, violencia e inconstancia, se pensaba que este aliado tenía un efecto nocivo sobre el carácter de sus seguidores. Don Juan creía que el aliado pugnaba voluntariamente por transmitir sus características mujeriles y que su esfuerzo por hacerlo realmente tenía éxito. Pero, junto con su naturaleza mujeril, este aliado poseía otra faceta que también se percibía como cualidad. Era dador de poder superfluo. Don Juan insistió mucho en este punto y subrayó que como dador generoso de poder, el aliado era insuperable. Se le atribuía dotar a sus seguidores de fuerza física, un sentimiento de audacia y la destreza de realizar hazañas extraordinarias. Sin embargo, según el juicio de don Juan, un poder tan exorbitante resultaba superfluo. Declaró que, en su caso al menos, ya no había necesidad de dicho poder. Sin embargo, lo presentaba como fuerte incentivo para el presunto hombre de conocimiento, si este último tuviera una inclinación natural a buscar poder. El punto de vista idiosincrático de don Juan era que el aliado contenido en la psilocibe mexicana tenía, en cambio, las características más adecuadas y más valiosas. 1. Era varonil y 2. Era dador de éxtasis. Describió al aliado como antítesis del contenido en las plantas datura. Lo consideraba varonil, viril. Su condición de masculinidad parecía ser análoga a la condición femenina del otro aliado. Es decir, no se trataba de un poder masculino, pero don Juan clasificaba sus efectos de acuerdo con lo que él consideraba conducta varonil. También en este ejemplo, el género masculino de la palabra humito puede haber sugerido la analogía con un poder macho. Las cualidades antropomórficas en este aliado que don Juan consideraba propias de un hombre son las siguientes. 1. Era desapasionado. 2. Era suave. 3. Era previsible. Y 4. Tenía efectos benéficos. La idea de don Juan sobre la naturaleza desapasionada del aliado se expresaba en la creencia de que éste era ecuánime, de que nunca llegaba a exigir actos extravagantes a sus seguidores. Jamás esclavizaba a los hombres porque no les otorgaba poder fácil. Al contrario, Humito era duro, pero justo con sus seguidores.
El hecho de que el aliado no mostraba declaradamente una conducta violenta lo hacía suave. Como supuestamente inducía una sensación de incorporeidad, don Juan lo presentaba como calmado, amable y dador de paz. También era previsible. Don Juan declaraba constantes sus efectos sobre todos los seguidores individuales y en las experiencias sucesivas de cada hombre. En otras palabras, sus efectos no variaban, o de variar, eran tan similares que se contaban como iguales. Como consecuencia de ser desapasionado, suave y previsible, se atribuía a este aliado otra característica viril, un efecto benéfico sobre el carácter de sus seguidores. Se suponía que la virilidad de un mito creaba en ellos una muy rara condición de estabilidad emotiva. Don Juan creía que bajo la guía del aliado, uno templaba su corazón y adquiría el equilibrio. Se creía que un corolario de todas las características varoniles del aliado era la capacidad de dar éxtasis. Esta otra faceta de su naturaleza se percibía también como cualidad. Se acreditaba al mito el llevarse el cuerpo de sus seguidores, permitiéndoles así ejecutar formas especializadas de actividad inherentes a un estado de incorporeidad, y don Juan sostenía que tales formas especializadas de actividad llevaban inevitablemente a una condición de éxtasis. El aliado contenido en la psilocibe se consideraba ideal para hombres predispuestos por su naturaleza a buscar la contemplación. Un aliado podía domarse. La idea de que un aliado era domable implicaba que, como poder, tenía el potencial de ser usado. Don Juan lo explicaba como la capacidad innata en el aliado de ser utilizable. Se consideraba que, habiendo domado a un aliado, el brujo tenía a su disposición el poder especializado de aquel, lo cual significaba que podía manipularlo según sus intereses. La capacidad que un aliado tenía de ser domado se contraponía a la incapacidad de otros poderes, similares a un aliado, excepto que no se dejaban manipular. La manipulación de un aliado tenía dos aspectos. 1. Un aliado era un vehículo, y 2. Un aliado era un ayudante. Un aliado era un vehículo en el sentido de que servía para transportar a un brujo al terreno de la realidad no ordinaria. Hasta donde llega mi conocimiento personal, ambos aliados servían como vehículos, aunque la función tenía diferentes implicaciones para cada uno. Las cualidades indeseables e inclusivas del aliado contenido en la datura inoxia, especialmente su característica de imprevisibilidad, lo convertían en un vehículo peligroso, incierto. El ritual era la única protección posible contra su inconstancia, pero eso nunca bastaba para asegurar la estabilidad del aliado. Un brujo que usara este aliado como vehículo debía esperar augurios favorables antes de proceder. Por otra parte, el aliado contenido en la psilocibe mexicana se tenía por un vehículo constante y previsible a causa de todas sus cualidades valiosas. Como consecuencia de su previsibilidad, un brujo que empleara este aliado no necesitaba ejecutar ningún tipo de ritual preparatorio. El otro aspecto de la calidad manipulable de un aliado se expresaba en la idea de que un aliado era un ayudante. Ser ayudante significaba que un aliado, después de servir como vehículo al brujo, era nuevamente utilizable como ayuda o guía que lo asistiese en la consecución de cualquier meta que el hechicero tuviese en mente al entrar en el terreno de la realidad no ordinaria. En su capacidad de ayudantes, los dos aliados tenían propiedades diferentes, únicas. La complejidad y la aplicabilidad de estas propiedades aumentaban conforme uno iba avanzando en el camino del aprendizaje. Pero en términos generales, el aliado contenido en la datura inoxia se tenía por un ayudante extraordinario, y esta capacidad se presentaba corolario de su facilidad para dar poder superfluo. El aliado contenido en la psilocibe mexicana, sin embargo, se consideraba un ayudante aún más extraordinario. Don Juan pensaba que un mito no tenía rival en la función de ayudante, lo cual veía como extensión de las inclusivas cualidades valiosas del aliado. La tercera unidad. Un aliado tenía una regla. Entre los componentes del concepto aliado, la idea de que un aliado tenía una regla era el único indispensable para explicar qué era un aliado. Por tal motivo la he colocado como la tercera unidad principal en este esquema estructural. La regla, que don Juan llamaba también la ley, era el rígido concepto organizador que regulaba todas las acciones a ejecutar y la conducta a observar durante el proceso completo de manejar un aliado. La regla se transmitía verbalmente de maestro a aprendiz, idealmente sin alteración a través de la sostenida interacción entre ambos. Así, la regla no era solo un conjunto de reglamentos, era más bien una serie de diagramas de actividad que gobernaban el curso a seguir en el proceso de manipular a un aliado.
Sin duda, muchos elementos habrían cumplido con la definición que don Juan daba de un aliado como un poder capaz de transportar a un hombre más allá de sus propios límites. Quienquiera que aceptase tal definición, habría podido concebir que cualquier cosa que poseyera dicha capacidad sería un aliado. Y lógicamente hasta las condiciones corporales producidas por el hambre, la fatiga, la enfermedad y cosas similares podrían haber servido como aliados, pues acaso tuvieran la capacidad de transportar a un hombre más allá del terreno de la realidad ordinaria. Pero la idea de que un aliado tenía una regla eliminaba todas estas posibilidades. Un aliado era un poder que tenía una regla. Todas las otras posibilidades no podían considerarse aliados porque no tenían alguna regla. Como concepto, la regla comprendía las siguientes ideas y sus diversos componentes. 1. La regla era inflexible. 2. La regla era no acumulativa. 3. La regla se corroboraba en la realidad ordinaria. 4. La regla se corroboraba en la realidad no ordinaria. Y 5. La regla se corroboraba por consenso especial. La regla era inflexible. Los diagramas de actividad que formaban el cuerpo de la regla eran pasos inevitables que uno debía seguir para alcanzar la meta operatoria de las enseñanzas. Esta cualidad obligatoria de la regla se transmitía en la idea de que la regla era inflexible. La inflexibilidad estaba íntimamente relacionada con la idea de la eficacia. El esfuerzo dramático creaba una batalla incesante por sobrevivir, y en tales condiciones solo el acto más efectivo que uno pudiera realizar aseguraría su propia supervivencia. Como no se permitían los puntos de referencia individualistas, la regla prescribía las acciones que constituían la única alternativa para sobrevivir. Así, la regla debía ser inflexible, debía exigir un acatamiento definido de su fallo. El acatamiento de la regla, sin embargo, no era absoluto. En el curso de las enseñanzas, anoté un caso en el que la inflexibilidad se suprimió. Don Juan explicó ese ejemplo de desviación como un favor especial brotado de la intervención directa de un aliado. En este caso, a causa de mi error involuntario al manejar al aliado contenido en la datura inoxia, la regla había sido infringida. Don Juan señaló por medio del suceso que un aliado tenía la capacidad de intervenir directamente y retener el efecto nocivo, y por lo común fatal resultante del no acatamiento de su regla. Tal evidencia de flexibilidad se consideraba invariablemente producto de un fuerte lazo de afinidad entre el aliado y su seguidor. La regla era no acumulativa. Aquí se asumía que todos los métodos concebibles de manipular a un aliado se habían usado ya. Teóricamente la regla era no acumulativa, no había posibilidad de aumentarla. La idea de la naturaleza no acumulativa de la regla se relacionaba también con el concepto de la eficacia. Como la regla prescribía la única alternativa eficaz para la supervivencia personal de uno, cualquier intento de cambiarla o de alterar su curso por medio de la innovación se consideraba un acto no solo superfluo, sino mortífero. Uno tenía exclusivamente la posibilidad de acrecentar su propio conocimiento personal de la regla, ya fuese bajo la guía del maestro o bajo la guía especial del aliado mismo. Esto último se consideraba una instancia de adquisición directa de conocimiento, no una adición al cuerpo de la regla. La regla se corroboraba en la realidad ordinaria. La corroboración de la regla significaba el acto de verificarla, el acto de atestiguar su calidez confirmándola pragmáticamente en forma experimental. Como la regla trataba situaciones de realidad ordinaria y no ordinaria, su corroboración tenía lugar en ambas zonas. Las situaciones de la realidad ordinaria con las que trataba la regla eran muy a menudo situaciones notablemente insólitas, pero por más insólitas que fuesen, la regla se corroboraba en la realidad ordinaria. Por tal motivo, se ha considerado que esto queda fuera de los límites de este trabajo y propiamente debería ser en el campo de otro estudio. Esa parte de la regla se refería a los detalles de los procedimientos empleados para reconocer, recolectar, mezclar, preparar y cuidar las plantas de poder en que estaban contenidas los aliados, los detalles de otros procedimientos implicados en los usos de dichas plantas de poder y otras minucias similares. La regla se corroboraba en la realidad no ordinaria. La regla también se corroboraba en la realidad no ordinaria, y la corroboración se llevaba a cabo en la misma forma de validación pragmática y experimental que se habría empleado en situaciones de la realidad ordinaria. La idea de una corroboración pragmática implicaba dos conceptos. 1. Encuentros con el aliado, que he llamado estados de realidad no ordinaria, y 2. Los propósitos específicos de la regla. Los estados de realidad no ordinaria.
Las dos plantas donde los aliados se hallaban contenidos producían, al usarse de acuerdo con las respectivas reglas de los aliados, estados de percepción peculiar que don Juan clasificaba como encuentros con el aliado. Hacía gran hincapié en provocarlos, un hincapié resumido en la idea de que uno tenía que encontrarse con el aliado todas las veces posibles para verificar la regla de una manera pragmática, experimental. Se suponía que la proporción de la regla que probablemente se verificaría estaba en correlación directa con el número de veces que uno se encontraba con el aliado. El método exclusivo de inducir un encuentro con el aliado era naturalmente el uso adecuado de la planta en que se hallaba contenido el aliado. Sin embargo, don Juan insinuó que en cierta etapa avanzada del aprendizaje, los encuentros podían tener lugar sin el uso de la planta, es decir, podían ser inducidos por un simple acto volitivo. He llamado estados de realidad no ordinaria a los encuentros con el aliado. Elegí el término realidad no ordinaria porque se adaptaba a la aseveración hecha por don Juan de que tales encuentros tenían lugar en un continuo de la realidad, en una realidad solo levemente distinta de la realidad ordinaria de la vida cotidiana. En consecuencia, la realidad no ordinaria poseía características específicas que todo el mundo podría haber evaluado en términos probablemente iguales. Don Juan nunca formuló estas características en una forma definida, pero su reticencia parecía brotar de la idea de que cada hombre debía reclamar para sí el conocimiento como asunto de naturaleza personal. Las siguientes categorías, que yo considero las características específicas de la realidad no ordinaria, fueron sacadas de mi experiencia personal. Sin embargo, pese a su origen aparentemente idiosincrásico, fueron reforzadas y desarrolladas por don Juan bajo las premisas de su conocimiento. Condujo sus enseñanzas como si estas características fueran inherentes a la realidad no ordinaria. 1. La realidad no ordinaria era utilizable. 2. La realidad no ordinaria tenía elementos componentes. La primera característica implicaba que la realidad no ordinaria era idónea para el servicio, literalmente. Don Juan explicó una y otra vez que la preocupación inclusiva de su conocimiento era la búsqueda de resultados prácticos y que tal empresa era pertinente, en la realidad ordinaria tanto como en la no ordinaria. Mantenía que en su conocimiento había los medios de poner en servicio la realidad no ordinaria en la misma forma que la ordinaria. De acuerdo con tal aseveración, los estados inducidos por los aliados se provocaban con la intención deliberada de usarlos. En esta instancia particular, el razonamiento de don Juan era que uno preparaba los encuentros con los aliados para aprender sus secretos, y este razonamiento servía como rígida guía para eclipsar otros motivos personalistas que uno pudiera haber tenido para buscar los estados de realidad no ordinaria. La segunda característica de la realidad no ordinaria era que tenía elementos componentes. Dichos elementos eran los detalles, las acciones y los hechos que uno percibía, al parecer con sus propios sentidos, como el contenido de un estado de realidad no ordinaria. La imagen total de la realidad no ordinaria se componía de elementos que parecían poseer cualidades tanto de los elementos de la realidad ordinaria como de los componentes de un sueño ordinario, aunque no eran equiparables a ninguna de ambas cosas. De acuerdo con mi juicio personal, los elementos componentes de la realidad no ordinaria tenían 3 características únicas. 1. Estabilidad. 2. Singularidad. Y 3. Carencia de consenso ordinario. Estas cualidades los hacían destacar por sí mismos como unidades desligadas, poseedoras de una individualidad inconfundible. Los elementos componentes de la realidad no ordinaria tenían estabilidad en el sentido de que eran constantes. En este aspecto eran similares a los elementos componentes de la realidad ordinaria, porque ni se movían ni desaparecían como los elementos componentes de los sueños ordinarios. Parecía como si cada detalle de los que formaban un elemento componente de la realidad no ordinaria tuviera una concreción propia, una concreción que yo percibía como extraordinariamente estable. La estabilidad era tan pronunciada que me llevó a establecer el criterio de que en la realidad no ordinaria uno siempre poseía la capacidad de detenerse para examinar cualquiera de los elementos componentes durante lo que parecía ser un lapso indefinido de tiempo. La aplicación de este criterio me permitió diferenciar los estados de realidad no ordinaria usados por don Juan de otros estados de percepción peculiar que habrían podido parecer realidad no ordinaria, pero que no encajaban en este criterio. La segunda característica exclusiva de los elementos componentes de la realidad no ordinaria, su singularidad, significaba que cada detalle de los elementos componentes era una cosa aislada e individual. Parecía como si cada detalle estuviese aislado de otros, o como si los detalles aparecieran uno por uno. La singularidad de los elementos componentes parecía además crear una necesidad única que puede haber sido común a todo el mundo. La necesidad imperativa, la urgencia de amalgamar todos los detalles aislados para componer una escena total.
Don Juan tenía obviamente conciencia de tal necesidad y la usaba en cada posible ocasión. La tercera característica peculiar de los elementos componentes, y la más dramática de todas, era la carencia de consenso ordinario. Uno percibía los elementos componentes mientras se encontraba en un estado de soledad completa, más como el aislamiento de un hombre que contempla por sí mismo una escena inusitada en la realidad ordinaria que como la soledad del sueño. Puesto que la estabilidad de los elementos componentes de la realidad no ordinaria le permitía a uno detenerse y examinar cualquiera de ellos durante un lapso al parecer indefinido, casi parecía que fuesen elementos de la vida cotidiana. Sin embargo, la diferencia entre los dos estados de realidad yacía en su distinta capacidad para el consenso ordinario. Con esto me refiero al acuerdo tácito o implícito que sobre los elementos componentes de la vida cotidiana los hombres se proporcionan mutuamente de diversas formas. Para los elementos componentes de la realidad no ordinaria, el consenso ordinario era inalcanzable. En este aspecto, la realidad no ordinaria estaba más cerca de un estado onírico que de la realidad ordinaria, y aún así, a causa de sus características únicas de estabilidad y singularidad, los elementos componentes de la realidad no ordinaria poseían una apremiante cualidad de realismo que parecía recalcar la necesidad de validar su existencia de acuerdo con el consenso. El propósito específico de la regla. El otro componente del concepto según el cual la regla se verificaba en la realidad no ordinaria era la idea de que la regla tenía un propósito específico. Dicho propósito era el de alcanzar, usando un aliado, una meta utilitaria. En el contexto de las enseñanzas de Don Juan, se suponía que uno aprendía la regla corroborándola en la realidad ordinaria y en la no ordinaria. La faceta decisiva de las enseñanzas era, sin embargo, la corroboración de la regla en los estados de realidad no ordinaria, y lo que se corroboraba en las acciones y elementos percibidos en la realidad no ordinaria era el propósito específico de la regla. Ese propósito específico tenía que ver con el poder del aliado, es decir, con la manipulación de un aliado primero como vehículo y después como ayudante, pero Don Juan siempre trataba cada caso del propósito específico de la regla como una sola unidad que implícitamente cubría estas dos zonas. Al referirse a la manipulación del poder del aliado, el propósito específico tenía una secuela inseparable: las técnicas manipulatorias. Las técnicas manipulatorias eran los procedimientos concretos, las operaciones realizadas en cada caso relacionado con la manipulación del poder de un aliado. La idea de que un aliado era manipulable garantizaba su utilidad para alcanzar metas pragmáticas, y las técnicas manipulatorias eran los procedimientos que supuestamente hacían utilizable a un aliado. El propósito específico y las técnicas manipulatorias formaban una sola unidad que un brujo debía conocer exactamente para mandar a su aliado con eficacia. Las enseñanzas de Don Juan incluían los siguientes propósitos específicos de las reglas de los dos aliados. Los he colocado en el mismo orden en que él me los presentó. El primer propósito específico que se verificó en la realidad no ordinaria fue hacer una prueba con el aliado contenido en la datura inoxia. La técnica manipulatoria fue ingerir una poción hecha con una sección de la raíz de la datura. La ingestión produjo un estado superficial de realidad no ordinaria, que Don Juan usó para probarme con el fin de determinar si yo, como presunto aprendiz, tenía afinidad con el aliado contenido en la planta. Supuestamente, la poción producía una sensación no específica de bienestar físico, o bien un sentimiento de gran incomodidad, efectos que Don Juan juzgaba, respectivamente, signos de afinidad o de falta de ella. El segundo propósito específico fue la adivinación. Era también parte de la regla del aliado contenido en la datura inoxia. Don Juan consideraba la adivinación como una forma de movimiento especializado, basándose en la suposición de que el brujo era transportado por el aliado a un compartimiento particular de la realidad no ordinaria, donde aquel podía adivinar hechos que de otro modo desconocía. La técnica manipulatoria del segundo propósito específico fue un proceso de ingestión-absorción. Se ingirió una porción de raíz de datura y se frotó en un ungüento hecho con semillas de datura en las zonas temporal y frontal de la cabeza. He usado el término ingestión-absorción porque acaso la absorción cutánea ayudara a la ingestión a producir un estado de realidad no ordinaria o la ingestión ayudara a la absorción. Esta técnica manipulatoria requería la utilización de otros elementos aparte de la datura, en este caso 2 lagartijas. Se suponía que servían al brujo como instrumentos de movimiento, lo cual se refería aquí a la peculiar percepción de hallarse en un terreno particular, donde uno era capaz de oír hablar a una lagartija y luego de visualizar lo que ésta dijera. Don Juan explicaba tales fenómenos como la respuesta de las lagartijas a las preguntas planteadas para la adivinación.
El tercer propósito específico del aliado contenido en las daturas tenía que ver con otra forma especializada de movimiento, el vuelo corporal. Según explicó don Juan, un brujo que usara este aliado podía volar corporalmente sobre enormes distancias. El vuelo corporal era la capacidad del brujo para desplazarse a través de la realidad no ordinaria y luego regresar a voluntad a la realidad ordinaria. La técnica manipulatoria del tercer propósito específico fue también un proceso de ingestión-absorción. Se ingirió una porción de raíz datura y se frotó un ungüento hecho con semillas de la misma planta en las plantas de los pies, en la parte interior de ambas piernas y en los genitales. El tercer propósito específico no se corroboró a fondo. Don Juan dio a entender que se había abstenido de revelar otros aspectos de la técnica manipulatoria, los cuales permitirían a un brujo adquirir sentido de dirección en el curso del desplazamiento. El cuarto propósito específico de la regla fue probar, hallándose el aliado contenido en la psilocibe mexicana. La prueba no llevaba la intención de determinar afinidad o falta de afinidad con el aliado, sino más bien la de ser una inevitable prueba inicial o el primer encuentro con el aliado. La técnica manipulatoria para el cuarto propósito específico utilizó una mezcla de fumar hecha de hongos secos mezclados con diversas partes de otras 5 plantas, ninguna de las cuales se conocía por sus propiedades alucinógenas. La regla subrayaba el acto de inhalar el humo de la mezcla. Así, el maestro usaba la palabra humito para referirse al aliado contenido en aquella. Pero yo he llamado este proceso ingestión-inhalación porque era una combinación de primero ingerir y después inhalar. A causa de su blandura, los hongos al secarse se convertían en un polvo muy fino que resultaba difícil de quemar. Los otros ingredientes se desmenuzaban al secarse. Los trozos se incineraban en el cuenco de la pipa, mientras el polvo de los hongos, que no ardía con tanta facilidad, era absorbido a la boca e ingerido. Lógicamente, la cantidad de hongos secos que se ingería era mayor que la cantidad de trozos quemados e inhalados. Los efectos del primer estado de realidad no ordinaria provocado por la psilocibe mexicana hicieron surgir la breve disertación de don Juan sobre el quinto propósito específico de la regla: moverse con ayuda del aliado contenido en la psilocibe mexicana, a modo de penetrar y atravesar objetos inanimados o seres animados. La técnica manipulatoria total puede haber incluido la sugestión hipnótica, además del proceso de ingestión-inhalación. Como don Juan presentó este propósito específico solo en una breve disertación que no se comprobó posteriormente, me resultó imposible evaluar en forma correcta cualquiera de sus aspectos. El sexto propósito específico verificado en la realidad no ordinaria, que abarcaba asimismo al aliado contenido en la psilocibe mexicana, se refería a otro aspecto del movimiento: moverse adoptando una forma alternativa. Este aspecto de movimiento se sujetó a la más intensiva verificación. Don Juan aseveró que se requería una práctica asidua para dominarlo. Mantenía que el aliado contenido en la psilocibe mexicana poseía la esencial capacidad de hacer desaparecer el cuerpo del brujo. Así, la idea de adoptar una forma alternativa resultaba una posibilidad lógica para desplazarse en condiciones de incorporeidad. Otra posibilidad lógica de lograr movimiento era naturalmente la de atravesar objetos y seres, la que don Juan había discutido brevemente. La técnica manipulatoria del sexto propósito específico de la regla incluía no solo ingestión-inhalación, sino también, según todos los indicios, sugestión hipnótica. Don Juan llevó a cabo tal sugestión durante las etapas de transición hacia la realidad no ordinaria y también durante la primera parte de los estados de realidad no ordinaria. Clasificaba el proceso, al parecer hipnótico, como nada más que su supervisión personal, dando a entender que en esa ocasión particular no me había revelado la técnica manipulatoria completa. La adopción de una forma alterna no significaba que un brujo pudiese tomar, según el impulso del movimiento, cualquier forma que quisiera. Al contrario, llevaba implícito un entrenamiento de toda la vida para lograr una forma preconcebida. La forma preconcebida que don Juan había preferido adoptar era la de un cuervo, y en consecuencia subrayaba en sus enseñanzas esa forma particular. Sin embargo, dejó muy en claro que el cuervo era su elección personal y que había un sinnúmero de otras formas posibles preconcebidas. La cuarta unidad. La regla se corroboraba por consenso especial. Entre los conceptos componentes que integraban la regla, el único indispensable para explicarla era la idea de que la regla se corroboraba por consenso especial. Todos los otros conceptos eran insuficientes en sí mismos para explicar el significado de la regla.
Don Juan puso muy en claro que un brujo no recibía a su aliado como un don, sino que aprendía a manipularlo a través del proceso de corroborar su regla. El proceso completo de aprendizaje comprendía la verificación de la regla en la realidad no ordinaria como en la ordinaria. Pero la faceta crucial de las enseñanzas de Don Juan era la corroboración de la regla en forma pragmática y experimental, en el marco de lo que uno percibía como los elementos de la realidad no ordinaria. Sin embargo, esos elementos componentes no estaban sujetos a consenso ordinario, y si uno se veía incapacitado de obtener un acuerdo sobre su existencia, su realidad percibida habría sido solo una ilusión. Como un hombre tendría que estar a solas en la realidad no ordinaria, por razón de su aislamiento, cualquier cosa que percibiera tendría que ser idiosincrásica. El aislamiento y las idiosincrasias eran consecuencia del supuesto hecho de que ningún prójimo podía dar un consenso ordinario sobre las propias percepciones de uno. En este punto, Don Juan introdujo la parte constitutiva más importante de sus enseñanzas. Me dio un consenso especial con respecto a las acciones y elementos que yo había percibido en la realidad no ordinaria, acciones y elementos que se creía corroboraban la regla. En las enseñanzas de Don Juan, consenso especial significaba acuerdo tácito o implícito sobre los elementos componentes de la realidad no ordinaria, que él, en su capacidad de maestro, me daba como su aprendiz. Este consenso especial no era en forma alguna fraudulento o espurio, como el que dos personas pudieran darse al describir los elementos componentes de sus sueños individuales. El consenso especial que Don Juan aportaba era sistemático, y tal vez el maestro necesitase para suministrarlo la totalidad de su conocimiento. Con la adquisición de consenso sistemático, las acciones y los elementos percibidos en la realidad no ordinaria se hacían consensualmente reales, lo cual significaba, en el esquema clasificador de Don Juan, que la regla del aliado había sido corroborada. La regla entonces tenía significado como concepto solo en cuanto sujeta a consenso especial, pues sin acuerdo especial sobre su corroboración, la regla habría sido una elaboración puramente idiosincrásica. Por ser indispensable para explicar la regla, he hecho que la idea de que la regla se corroboraba por consenso especial sea la cuarta unidad principal de este esquema estructural. Esta unidad, por ser básicamente la interrelación entre dos individuos, se componía de 1, el benefactor o guía al interior del conocimiento impartido, el agente que aportaba el consenso especial, y 2, el aprendiz o sujeto a quien se suministraba el consenso especial. El fracaso o el éxito en lograr la meta operatoria de las enseñanzas descansaba sobre esta unidad. Así, el consenso especial era la precaria culminación del siguiente proceso. Un brujo tenía una característica distintiva, la posesión de un aliado que lo diferenciaba de los hombres comunes. Un aliado era un poder con la propiedad especial de tener una regla, y la peculiar cualidad de la regla era su corroboración en la realidad no ordinaria por medio del consenso especial. El benefactor. El benefactor era el agente sin el cual la corroboración de la regla habría sido imposible. Con el fin de suministrar consenso especial, ejecutaba las dos tareas de 1, preparar el terreno para el consenso especial sobre la corroboración de la regla, y 2, guiar el consenso especial. Preparar el consenso especial. La primera tarea del benefactor era la de implantar los antecedentes necesarios para producir consenso especial sobre la corroboración de la regla. Como mi maestro Don Juan me hizo 1, experimentar otros estados de realidad no ordinaria que, explicaba él, se hallaban por entero aparte de aquellos inducidos por corroborar la regla de los aliados. 2. Participar con él en ciertos estados especiales de realidad ordinaria, producidos al parecer por él mismo. Y 3. Recapitular con detalle cada experiencia. La tarea de Don Juan para preparar el consenso especial consistía en fortalecer y confirmar los elementos componentes de estos nuevos estados de realidad no ordinaria y sobre los elementos componentes de los estados especiales de realidad ordinaria. Los otros estados de realidad no ordinaria que Don Juan me hizo experimentar fueron provocados por la ingestión del cacto Lophophora williamsi, comúnmente conocido como peyote. Por lo general, se cortaba la parte superior del cacto para almacenarla hasta que se estuviera seca, y después se mascaba e ingería, pero en circunstancias especiales la parte superior se ingería cuando aún estaba fresca. La ingestión, sin embargo, no era la única manera de experimentar un estado de realidad no ordinaria con la Lophophora williamsi. Don Juan sugería que en condiciones peculiares se producían estados espontáneos de realidad no ordinaria y los categorizaba como regalos o dádivas del poder contenido en la planta. La realidad no ordinaria inducida por la Lophophora williamsi presentaba 3 rasgos característicos.
1. Se creía producida por una entidad llamada Mescalito. 2. Era utilizable. Y 3. Tenía elementos componentes. Mescalito se entendía como un poder único, similar a un aliado en el sentido de que le permitía a uno trascender las fronteras de la realidad ordinaria, pero a la vez enteramente distinto de un aliado. Como aliado, Mescalito se hallaba contenido en una planta definida, el cacto Lophophora williamsi. Pero a diferencia de un aliado, que meramente estaba contenido en una planta, Mescalito y la planta en que se hallaba contenido eran la misma cosa. La planta era el centro de manifestaciones respetuosas declaradas, causa de honda veneración. Don Juan creía firmemente que en ciertas condiciones, tales como un estado de sumisión profunda a Mescalito, el simple acto de estar junto al cacto produciría un estado de realidad no ordinaria. Pero Mescalito no tenía regla, y por tal razón no era un aliado aunque fuese capaz de transportar a un hombre más allá de los límites de la realidad ordinaria. La carencia de regla no solo impedía que Mescalito se usara como aliado, pues sin regla no era concebible manipularlo, sino también lo hacía un poder notablemente distinto de un aliado. Como consecuencia directa de no tener regla, Mescalito estaba disponible a cualquier persona, sin necesidad de un largo aprendizaje ni de la dedicación a las técnicas manipulatorias, como en el caso de un aliado. Y como estaba disponible sin ningún entrenamiento, se decía que Mescalito era un protector. Ser protector significaba ser accesible para cualquiera. Sin embargo, Mescalito, como protector, no se hallaba accesible a todos y con algunos individuos no era compatible. Según Don Juan, tal incompatibilidad nacía de la discrepancia entre la moral rígida de Mescalito y el carácter dudoso del propio individuo. Mescalito era también un maestro. Se suponía que ejercía funciones didácticas. Era un director, un guía para la buena conducta. Mescalito enseñaba el buen camino. La idea que Don Juan tenía del buen camino parecía ser un sentido de propiedad, que no consistía en una rectitud en términos morales, sino en una tendencia a simplificar las normas de conducta según la eficacia promovida por sus enseñanzas. Don Juan creía que Mescalito enseñaba la simplificación de la conducta. Mescalito era considerado una entidad, y como a tal, se le asignaba una forma definida que por lo general no era constante ni previsible. Esta cualidad implicaba el que Mescalito fuera percibido en forma diferente no solo por distintas personas, sino por la misma persona en distintas ocasiones. Don Juan explicaba esta idea por la facultad que Mescalito tenía de adoptar cualquier forma concebible. Sin embargo, para los individuos con quienes era compatible, adoptaba una forma constante, después de que aquellos hubieran participado de él durante unos años. La realidad no ordinaria producida por Mescalito era utilizable, y a este respecto resultaba idéntica a la inducida por un aliado. La única diferencia era el razonamiento que Don Juan usaba en sus enseñanzas para provocarla. Se suponía que uno buscaba las lecciones de Mescalito sobre el buen camino. La realidad no ordinaria producida por Mescalito tenía también elementos componentes y también en este caso eran idénticos los estados de realidad no ordinaria inducidos por Mescalito y por un aliado. En ambos, la característica de los elementos componentes eran estabilidad, singularidad y carencia de consenso. El otro procedimiento que usó Don Juan al preparar el terreno para el consenso especial fue hacerme copartícipe en estados especiales de realidad ordinaria. Un estado especial de realidad ordinaria era una situación que podía describirse en los términos de las propiedades de la vida cotidiana, excepto que tal vez habría sido imposible obtener un consenso ordinario sobre sus elementos componentes. Don Juan preparaba el terreno para el consenso especial sobre la corroboración de la regla, dando un consenso especial sobre los elementos componentes de los estados especiales de realidad ordinaria. Dichos elementos componentes eran elementos de la vida cotidiana, cuya existencia solo podía ser confirmada por Don Juan mediante un arreglo especial. Esto era una suposición por parte mía, pues como copartícipe en los estados especiales de realidad ordinaria, creía que solo Don Juan, como el otro copartícipe, sabría qué elementos componentes integraban el estado especial de realidad ordinaria. Según mi propio juicio personal, los estados especiales de realidad ordinaria fueron producidos por Don Juan, aunque él nunca afirmó haberlo hecho. Al parecer los produjo mediante una hábil manipulación de indicios y sugerencias para guiar mi conducta. He llamado a este proceso la manipulación de indicaciones. Tenía dos aspectos. 1, indicar con respecto al ámbito, y 2, indicar con respecto a la conducta. Durante el curso de las enseñanzas, Don Juan me hizo experimentar dos de tales estados.
Tal vez produjo el primero mediante el proceso de indicar con respecto al ámbito. El razonamiento de don Juan al producirlo fue que yo necesitaba una prueba para demostrar mis buenas intenciones, y solo después de haberme dado consenso especial sobre los elementos componentes de la experiencia, consintió en iniciar sus enseñanzas. Con indicar con respecto al ámbito, quiero decir que don Juan me llevó a un estado especial de realidad ordinaria, aislando por medio de sugerencias sutiles elementos componentes de la realidad ordinaria que formaban parte de los alrededores físicos inmediatos. Los elementos de tal modo aislados crearon en este caso una percepción visual específica de color que don Juan verificó tácitamente. El segundo estado de realidad ordinaria pudo ser producido por el proceso de indicar con respecto a la conducta. Mediante su estrecha relación conmigo y mediante el ejercicio de una forma coherente de comportarse, don Juan había logrado crear una imagen de sí mismo, una imagen que me servía de norma esencial para reconocerlo. Luego, realizando ciertas reacciones de elección específicas, irreconciliables con la imagen que había creado, don Juan pudo deformar esta norma esencial de reconocimiento. La deformación pudo, a su vez, cambiar la configuración natural de elementos asociada con la norma, volviéndola una norma nueva e incongruente que no podía sujetarse a consenso ordinario. Don Juan, como copartícipe de este estado especial de realidad ordinaria, era la única persona que sabía cuáles eran los elementos componentes y por ello la única que podía ratificarme su existencia. Don Juan creó el segundo estado especial de realidad ordinaria también como prueba, como una especie de recapitulación de sus enseñanzas. Al parecer ambos estados especiales de realidad ordinaria marcaban una transición en las enseñanzas. Parecían ser puntos de coyuntura, y el segundo estado pudo marcar mi entrada en una nueva etapa de aprendizaje, caracterizada por una coparticipación más directa entre maestro y aprendiz, con el fin de llegar al consenso especial. El tercer procedimiento que empleó don Juan para preparar el consenso especial fue hacerme rendir cuenta detallada de lo que había experimentado, como consecuencia de cada estado de realidad no ordinaria y cada estado especial de realidad ordinaria, y luego recalcar ciertas unidades selectas que aislaba del contenido de mi relato. El factor esencial era dirigir el resultado de los estados de realidad no ordinaria, y aquí mi suposición implícita era que las características de los elementos componentes de la realidad no ordinaria, estabilidad, singularidad y carencia de consenso ordinario, eran inherentes a ellos y no eran producto de la guía de don Juan. Este supuesto se basaba en la observación de que los elementos componentes del primer estado de realidad no ordinaria que yo atravesé poseían las mismas tres características, y sin embargo don Juan apenas había empezado a dirigirme. Suponiendo entonces que estas características se hallaban inherentes en los elementos componentes de la realidad no ordinaria en general, la tarea de don Juan consistía en usarlos como base para dirigir el resultado de cada estado de realidad no ordinaria producido por la datura inoxia, la psilocibe mexicana y la Lophophora williamsi. El relato detallado que don Juan me pedía hacerle como corolario de cada estado de realidad no ordinaria era una recapitulación de la experiencia. Imponía una minuciosa transmisión verbal de lo que yo había percibido durante el curso de cada estado. Una recapitulación tenía dos facetas: 1, la remembranza de sucesos, y 2, la descripción de elementos componentes percibidos. La remembranza de sucesos atañía a los incidentes que yo había parecido percibir durante el curso de la experiencia que me hallaba narrando, es decir, los sucesos que parecían haber ocurrido y las acciones que yo parecía haber ejecutado. La descripción de los elementos componentes percibidos era mi relato de la forma específica y el detalle específico de los elementos componentes que parecía haber percibido. De cada recapitulación de experiencias, don Juan seleccionaba ciertas unidades mediante los procesos de 1. Atribuir importancia a determinadas partes propicias de mi relato, y 2. Negar toda importancia a otras partes de mi relato. El intervalo entre estados de realidad no ordinaria era el tiempo en que don Juan comentaba la recapitulación de la experiencia. He llamado al primer proceso hincapié, porque involucraba una especulación forzosa sobre la distinción entre lo que don Juan había concebido como las metas que yo debería haber alcanzado en el estado de realidad no ordinaria y lo que yo mismo había percibido. El hincapié significaba entonces que don Juan aislaba una parte de mi relato centrando en ella el grueso de su especulación. El hincapié era positivo o negativo. El hincapié positivo implicaba que don Juan se sentía satisfecho con algo particular, percibido por mí, porque iba de acuerdo con las metas que, según esperaba don Juan, yo debía haber alcanzado en el estado de realidad no ordinaria. El hincapié negativo significaba la insatisfacción de don Juan con mis percepciones,
tal vez porque no se ajustaban a lo que él había esperado, porque las juzgaba insuficientes. Sin embargo, aún entonces colocaba lo principal de la especulación en esa parte de mi relato, con el fin de subrayar el valor negativo de mi percepción. El segundo proceso selectivo empleado por don Juan era el de negar toda importancia a algunas partes de mi relato. Lo he llamado ausencia de hincapié, porque era opuesto y contraparte del hincapié. Parecía que, al negar importancia a las partes de mi relato relativas a elementos componentes que él juzgaba completamente ajenos a la meta de sus enseñanzas, don Juan borraba literalmente mi percepción de dichos elementos en estados sucesivos de realidad no ordinaria. Guiar el consenso especial. El segundo aspecto de la tarea de don Juan como maestro era guiar el consenso especial dirigiendo el resultado de cada estado de realidad no ordinaria y cada estado especial de realidad ordinaria. Don Juan dirigía tal resultado mediante una ordenada manipulación de los niveles extrínseco e intrínseco de la realidad no ordinaria y del nivel intrínseco de los estados especiales de realidad ordinaria. El nivel extrínseco de la realidad no ordinaria correspondía a su organización operativa. Abarcaba los mecanismos, los pasos hacia la realidad no ordinaria propiamente dicha. El nivel extrínseco tenía 3 aspectos discernibles. 1. El periodo preparatorio. 2. Las etapas de transición. Y 3. La supervisión del maestro. El periodo preparatorio era el tiempo transcurrido entre un estado de realidad no ordinaria y el siguiente. Don Juan lo usaba para darme instrucciones directas y para desarrollar el curso general de sus enseñanzas. El periodo preparatorio era de importancia crítica para armar los estados de realidad no ordinaria, y por girar en torno a ellos tenía 2 facetas claras. 1. El periodo anterior de la realidad no ordinaria, y 2. El periodo posterior a la realidad no ordinaria. El periodo anterior a la realidad no ordinaria era un intervalo relativamente corto, 24 horas cuando más. En los estados de realidad no ordinaria inducidos por la datura inoxia y la psilocibe mexicana, el periodo se caracterizaba por las dramáticas y aceleradas instrucciones directas de don Juan sobre el propósito específico de la regla y sobre las técnicas manipulatorias que supuestamente debía corroborar en el inminente estado de realidad no ordinaria. Con la Lophophora williamsi, el periodo era esencialmente un tiempo de conducta ritual, pues Mescalito no tenía regla. El periodo posterior a la realidad no ordinaria era en cambio un lapso largo. Por lo general duraba meses y daba tiempo a don Juan para discutir y clarificar los hechos ocurridos durante el precedente estado de realidad no ordinaria. Este periodo tenía especial importancia después del uso de la Lophophora williamsi. Como Mescalito no tenía regla, la meta perseguida en la realidad no ordinaria era la verificación de las características de Mescalito. Don Juan delineaba tales características durante el largo intervalo que seguía cada estado de realidad no ordinaria. El segundo aspecto del nivel extrínseco eran las etapas de transición o el paso de un estado de realidad ordinaria a un estado de realidad no ordinaria y viceversa. Los 2 estados de realidad se traslapaban en estas etapas de transición y el criterio que yo usaba para diferenciar esta de ambos estados era que sus elementos componentes eran borrosos. Jamás pude percibirlos ni tampoco recordarlos con precisión. En cuestión de tiempo percibido, las etapas de transición eran súbitas o bien lentas. En el caso de la datura inoxia, los estados ordinario y no ordinario casi se yuxtaponían y la transición de uno al otro se realizaba súbitamente. Los estados más perceptibles eran los pasajes a la realidad no ordinaria. En cambio, la psilocibe mexicana provocaba etapas de transición que me parecen lentas. El paso de la realidad ordinaria a la no ordinaria era especialmente dilatado y perceptible. Siempre tuve más conciencia de él, acaso por mi aprensión con respecto a lo que se avecinaba. Las etapas de transición provocadas por la Lophophora williamsi parecían combinar rasgos de las otras 2. Por ejemplo, tanto el pasaje de entrada a la realidad no ordinaria como el de salida eran sumamente perceptibles. La entrada en la realidad no ordinaria era lenta y yo la experimentaba casi sin menoscabo de mis facultades, pero el regreso a la realidad ordinaria era una etapa de transición súbita que yo percibía con claridad, pero con menos facilidad para evaluar sus detalles. El tercer aspecto del nivel extrínseco era la supervisión del maestro o la ayuda concreta que yo, como aprendiz, recibí en el curso de experimentar un estado de realidad no ordinaria. He puesto la supervisión como categoría en sí misma, porque estaba implícito que en cierto punto de las enseñanzas, el maestro debería entrar con su aprendiz en la realidad no ordinaria.
durante los estados de realidad no ordinaria inducidos por la datura inoxia, recibí una supervisión mínima. Don Juan recalcaba fuertemente el cumplimiento de los pasos del periodo preparatorio, pero una vez que yo había cumplido ese requisito, me dejaba proceder solo. En la realidad no ordinaria inducida por la psilocibe mexicana, el grado de supervisión fue el opuesto, pues aquí, según don Juan, el aprendiz necesitaba la guía y la ayuda más extensas. La corroboración de la regla exigía la adopción de una forma distinta, lo cual parecía sugerir que yo debía pasar por una serie de ajustes muy especializados de mi percepción del ámbito. Don Juan producía esos ajustes necesarios por medio de órdenes y sugerencias verbales durante las etapas de transición a la realidad no ordinaria. Otro aspecto de su supervisión consistía en dirigirme durante la primera parte de los estados de realidad no ordinaria, ordenándome enfocar mi atención hacia ciertos elementos componentes del estado previo de realidad ordinaria. Las cosas que enfocaba se elegían aparentemente al acaso, pues lo importante era el acto de perfeccionar otra forma adoptada. El aspecto final de la supervisión era devolverme a la realidad ordinaria. Estaba implícito que esta operación requería también la máxima supervisión por parte de don Juan, si bien yo no podía recordar el procedimiento concreto que empleaba. La supervisión necesaria para los estados inducidos por la Lophophora williamsi era una mezcla de las otras dos. Don Juan permanecía a mi lado tanto como podía, pero no intentaba en forma alguna dirigir mi entrada ni mi salida de la realidad no ordinaria. El segundo nivel de orden discriminativo en la realidad no ordinaria eran las pautas al parecer internas o el arreglo aparentemente interno de sus elementos componentes. Lo he llamado el nivel intrínseco y he supuesto aquí que los elementos componentes se hallaban sujetos a tres procesos generales que parecían producto de la guía de don Juan. 1. Progresión hacia lo específico. 2. Progresión hacia una gama de evaluación más extensa. Y 3. Progresión hacia un uso más pragmático de la realidad no ordinaria. La progresión hacia lo específico era el aparente avance de los elementos componentes de cada estado sucesivo de realidad no ordinaria hacia una mayor precisión y claridad. Involucraba dos aspectos separados. 1. Progresión hacia formas individuales específicas. Y 2. Progresión hacia resultados totales específicos. La progresión hacia formas individuales específicas implicaba que los elementos componentes eran amorfamente conocidos en los estados tempranos de realidad no ordinaria y se hacían específicos y ajenos en los estados tardíos. La progresión parecía abarcar dos niveles de cambio en los elementos componentes de la realidad no ordinaria. 1. Una complejidad progresiva en el detalle percibido. Y 2. Una progresión de formas familiares a formas desconocidas. La complejidad progresiva en el detalle significaba que, en cada estado sucesivo de realidad no ordinaria, los minúsculos particulares que según mi percepción constituían los elementos componentes se hacían más complejos. Yo evaluaba la complejidad de acuerdo con mi propia conciencia de que la estructura de los elementos componentes se hacía más complicada, pero sin embargo, los detalles no se volvían excesivos ni desconcertantemente enredados. La complejidad creciente se refería más bien al aumento armonioso del detalle percibido, cuya gama fue desde mis impresiones de formas vagas durante los estados tempranos hasta mi percepción, en los estados tardíos de ordenamientos masivos y elaborados de diminutos particulares. La progresión de formas familiares a desconocidas implicaba que al principio las formas de los elementos componentes eran formas familiares halladas en la realidad no ordinaria, o que al menos evocaban la familiaridad de la vida cotidiana. Pero en los estados sucesivos de realidad no ordinaria, las formas específicas, los detalles que componían la forma y las pautas en que se hallaban combinados los elementos componentes fueron haciéndose progresivamente extrañas, hasta hacerme imposible equiparlas con nada que hubiera jamás percibido en la realidad ordinaria. En algunos casos ni siquiera podían evocarlo. La progresión de los elementos componentes hacia resultados totales específicos fue la aproximación gradual del resultado total que yo logré en cada estado de realidad no ordinaria al resultado total buscado por don Juan en cuestión de corroborar la regla. Es decir, la realidad no ordinaria fue inducida para corroborar la regla y la corroboración se hizo más específica en cada sucesivo instante. El segundo proceso general del nivel intrínseco de la realidad no ordinaria era la progresión hacia una gama de evaluación más extensa. En otras palabras, era la ganancia que yo percibía en cada estado sucesivo de realidad no ordinaria hacia la expansión de la zona sobre la cual me era posible ejercitar mi capacidad de enfocar la atención. La cuestión era aquí que existía una zona definida que se extendía
o bien que mi capacidad de percibir parecía aumentar en cada estado sucesivo. Las enseñanzas de Don Juan fomentaban y reforzaban la idea de que había una zona que se agrandaba, y he llamado a tal supuesta zona la gama de evaluación. Su expansión progresiva consistía en una evaluación, al parecer sensorial, que yo realizaba de los elementos componentes de la realidad no ordinaria, situados dentro de cierto campo. Al parecer, yo evaluaba y analizaba a estos elementos componentes con mis sentidos, y según todas las apariencias, en cada estado sucesivo percibía en forma más extensa, más vasta, el campo dentro del cual ocurrían. La gama de evaluación eran de dos clases: una, la gama dependiente, y dos, la gama independiente. La gama dependiente era una zona en que los elementos componentes eran los detalles del ámbito físico que se habían hallado dentro de mi conciencia en el anterior estado de realidad ordinaria. La gama independiente, por otra parte, era la zona en que los elementos componentes de la realidad no ordinaria parecían cobrar existencia por sí mismos, libres de la influencia de los alrededores físicos de la precedente realidad ordinaria. La alusión clara de Don Juan en asuntos de la gama de evaluación era que cada uno de los dos aliados y Mezcalito poseían la propiedad de inducir ambas formas de percepción. Sin embargo, me parecía que la datura inoxia tenía mayor capacidad para inducir una gama independiente, aunque en la faceta de vuelo corporal, que no percibía el tiempo suficiente para evaluarla, la gama de evaluación era implícitamente dependiente. La psilocibe mexicana tenía la capacidad de producir una gama dependiente. La Lophophora williamsi tenía la capacidad de producir ambas. Mi suposición fue que Don Juan usaba esas propiedades diferentes para preparar el consenso especial. En otras palabras, en los estados producidos por la datura inoxia, los elementos componentes que carecían de consenso ordinario existían independientemente de la realidad ordinaria precedente. Con la psilocibe mexicana, la ausencia de consenso ordinario involucraba elementos componentes que dependían del ámbito de la realidad ordinaria precedente, y con la Lophophora williamsi, algunos elementos componentes eran determinados por el ámbito, mientras otros eran independientes de este. Así, el uso de las tres plantas juntas parecía haberse planeado para crear una amplia percepción de la ausencia de consenso ordinario en los elementos componentes de la realidad no ordinaria. El último proceso del nivel intrínseco de la realidad no ordinaria era la progresión que en cada estado sucesivo percibí hacia un uso más pragmático de la realidad no ordinaria. Esta progresión parecía hallarse relacionada con la idea de que cada nuevo estado era una etapa más compleja del aprendizaje y de que la complejidad creciente de cada nueva etapa requería un uso más inclusivo y pragmático de la realidad no ordinaria. La progresión se notaba mayormente cuando se usaba la Lophophora williamsi. La existencia simultánea en cada estado de una gama de apreciación dependiente y de otra independiente hacía más extenso el uso pragmático de la realidad no ordinaria, pues cubría ambos campos a la vez. Dirigir el resultado de los estados especiales de realidad ordinaria parecía producir un orden en el nivel intrínseco, un orden caracterizado por la progresión de los elementos componentes hacia lo específico, es decir, los elementos componentes eran más numerosos y se aislaban con mayor facilidad en cada sucesivo estado especial de realidad ordinaria. En el curso de sus enseñanzas, Don Juan solo provocó 2 de ellos, pero aún así me fue posible notar que en el segundo le resultó más fácil aislar un gran número de elementos componentes, y esa facilidad para resultados específicos afectó la rapidez con que se produjo el segundo estado especial de realidad ordinaria. El orden conceptual. El aprendiz. El aprendiz era la última unidad del orden operativo. El aprendiz era por derecho propio la unidad que canalizaba las enseñanzas de Don Juan, pues él debía aceptar la totalidad del consenso especial dado sobre los elementos componentes de todos los estados de realidad no ordinaria y de todos los estados especiales de realidad ordinaria, antes de que el consenso especial pudiese cobrar significado como concepto. Pero el consenso especial, a fuerza de ocuparse con las acciones y elementos percibidos en la realidad no ordinaria, involucraba un orden peculiar de conceptualización, un orden que colocaba tales acciones y elementos percibidos en concordancia con la corroboración de la regla. Por tanto, la aceptación del consenso especial significaba para mí, como aprendiz, la adopción de cierto punto de vista validado por la totalidad de las enseñanzas de Don Juan. Esto es, significaba mi entrada en un nivel conceptual, el cual abarcaba un orden de conceptualización que haría comprensibles en sus propios términos las enseñanzas.
Lo he llamado el orden conceptual, porque era el orden que daba significado a los fenómenos inusitados que formaban el conocimiento de Don Juan. Era la matriz de significado en la que se hallaban enclavados todos los conceptos individuales expresados en sus enseñanzas. Tomando en cuenta, pues, que la meta del aprendiz consistía en adoptar ese orden de conceptualización, el individuo tenía dos alternativas: podía fallar en sus esfuerzos o bien podía tener éxito. La primera alternativa, el no adoptar el orden conceptual, significaba asimismo que el aprendiz no había logrado alcanzar la meta operatoria de las enseñanzas. La idea del fracaso se explicaba en el tema de los 4 enemigos simbólicos de un hombre de conocimiento. Estaba implícito que el fracaso no era meramente el acto de discontinuar la búsqueda de la meta, sino el acto de abandonar por entero la empresa bajo la presión creada por cualquiera de los 4 enemigos simbólicos. El mismo tema aclaraba también que los primeros 2 enemigos, el miedo y la claridad, causaban la derrota de un hombre en el nivel de aprendiz, que la derrota en ese nivel significaba no haber aprendido a mandar a un aliado, y que en consecuencia de tal fracaso, el aprendiz había adoptado el orden conceptual de manera superficial y falaz. Esto es, su adopción del orden conceptual era falaz por ser una afiliación fraudulenta al significado propuesto por las enseñanzas, o un compromiso fraudulento con él. La idea era que, al ser derrotado, un aprendiz, además de su incapacidad para mandar un aliado, se quedaría solo con el conocimiento de ciertas técnicas manipulatorias, más el recuerdo de los elementos componentes percibidos de la realidad no ordinaria, pero no se identificaría con el razonamiento que habría podido darle significado en sus propios términos. En tales circunstancias, cualquiera podía verse forzado a desarrollar sus propias explicaciones con respecto a áreas idiosincrásicamente elegidas de los fenómenos que había experimentado, y ese proceso involucraría la adopción falaz del punto de vista propuesto por las enseñanzas de Don Juan. Sin embargo, la adopción falaz del orden conceptual no parecía exclusiva del aprendiz. En el tema de los enemigos de un hombre de conocimiento, se hallaba también implícito que un hombre, tras haber alcanzado la meta de aprender a mandar a un aliado, aún podía sucumbir a los embates de sus otros 2 enemigos, el poder y la vejez. En el esquema de categorización de Don Juan, tal derrota significaba que un hombre había caído en una adopción superficial o falaz del orden conceptual, lo mismo que el aprendiz derrotado. El éxito en la adopción del orden conceptual significaba, en cambio, que el aprendiz había alcanzado la meta operatoria, una adopción de buena fe del punto de vista propuesto por las enseñanzas. Es decir, su adopción del orden conceptual era de buena fe, por ser una afiliación completa al significado en tal orden de conceptualización y un compromiso completo con él. Don Juan nunca clarificó el punto exacto ni la forma exacta en que un aprendiz dejaba de ser aprendiz, aunque estaba clara la alusión a que una vez alcanzada la meta operatoria del sistema, es decir, cuando supiera mandar a un aliado, ya no se necesitaría la guía del maestro. La idea de que llegaría el tiempo en que las direcciones de un maestro fuesen superfluas implicaba que el aprendiz lograría adoptar el orden conceptual y, al hacerlo, adquiriría la capacidad de extraer inferencias significativas sin el auxilio del maestro. En lo que concernía a las enseñanzas de Don Juan, y hasta el momento de interrumpir mi aprendizaje, la aceptación del consenso especial parecía involucrar la adopción de 2 unidades del orden conceptual. 1. La idea de una realidad de concepto especial, y 2. La idea de que la realidad de consenso ordinario, cotidiano, y la realidad de consenso especial tenían un valor igualmente pragmático. La realidad de consenso especial. El cuerpo principal de las enseñanzas de Don Juan, como él mismo declaraba, se refería al uso de las 3 plantas alucinógenas con las que provocaba estados de realidad no ordinaria. El uso de estas 3 plantas parece haber sido asunto de intención deliberada por parte suya. Al parecer, las empleaba porque cada una poseía diferentes propiedades alucinógenas, que Don Juan interpretaba como las distintas naturalezas inherentes a los poderes contenidos en ellas. Dirigiendo los niveles extrínseco e intrínseco de la realidad no ordinaria, Don Juan explotó las diversas propiedades alucinógenas hasta que éstas crearon en mí, como aprendiz, la percepción de que la realidad no ordinaria era una zona perfectamente definida, un terreno aparte de la vida ordinaria cotidiana, cuyas propiedades esenciales iban revelándose conforme yo avanzaba. Sin embargo, también era posible que las propiedades supuestamente distintas fuesen tan solo el producto del proceso, ejecutado por Don Juan, de dirigir el orden intrínseco de la realidad no ordinaria, aunque en sus enseñanzas él explotaba la idea de que el poder contenido en cada planta producía estados de realidad no ordinaria que diferían entre sí.
De ser cierto esto último, las diferencias, según las unidades de este análisis, parecen haber estado en la gama de evaluación perceptible en los estados provocados por cada una de las plantas. Por peculiaridades de su gama de evaluación, las tres contribuían a producir la percepción de una zona o terreno perfectamente definido, que consistía en dos compartimentos: la gama independiente, llamada el terreno de las lagartijas o de las lecciones de mezcalito, y la gama dependiente, aludida como la zona donde uno podía desplazarse por sus propios medios. Como ya se ha notado, uso el término realidad no ordinaria en el sentido de realidad extraordinaria, fuera de lo común. Para un aprendiz principiante, tal realidad era por todos conceptos inusitada, pero el aprendizaje del conocimiento de Don Juan exigía mi participación obligatoria y mi compromiso con la práctica pragmática y experimental de lo que yo hubiera aprendido. Eso significaba que yo, como aprendiz, debía experimentar cierto número de estados de realidad no ordinaria y que el conocimiento obtenido personalmente haría que tarde o temprano las clasificaciones ordinaria y no ordinaria perdiesen sentido para mí. La adopción de buena fe de la primera unidad del orden conceptual habría involucrado, pues, la idea de que había otro reino de la realidad, separado pero ya no inusitado, la realidad de consenso especial. Al aceptar como premisa mayor que la realidad de consenso especial fuera un reino aparte, habría explicado significativamente la idea de que los encuentros con los aliados o con Mezcalito eran un terreno que no era ilusorio. La realidad de consenso especial tenía valor pragmático. El mismo proceso de dirigir los niveles extrínseco e intrínseco de la realidad no ordinaria, que al parecer creó el reconocimiento de la realidad de consenso especial como reino separado, también parecía responsable de mi percepción de que la realidad de consenso especial era práctica y utilizable. La aceptación de consenso especial sobre todos los estados de realidad no ordinaria y sobre todos los estados especiales de realidad ordinaria estaba planeada para consolidar la conciencia de su igualdad con respecto a la realidad de consenso ordinario, cotidiano. Esta igualdad se basaba en la impresión de que la realidad de consenso especial no era un reino que pudiera equipararse con los sueños. Al contrario, poseía estables elementos componentes que se hallaban sujetos a un acuerdo especial. Era, de hecho, un reino donde uno podía percibir los alrededores de una manera deliberada. Sus elementos componentes no eran idiosincrásicos ni caprichosos, sino detalles o hechos concisos cuya existencia era atestiguada por todo el cuerpo de las enseñanzas. La implicación de la igualdad estaba clara en el tratamiento que Don Juan otorgaba a la realidad de consenso especial, un tratamiento utilitario y familiar. En ningún momento se refirió a ella en forma que no fuese utilitaria y familiar, ni requirió que yo lo hiciera. Sin embargo, el hecho de que las dos zonas se consideraran iguales no quería decir que en cualquier momento uno hubiese podido tener exactamente la misma conducta en cualquiera de las zonas. Al contrario, la conducta de un brujo tenía que ser distinta, pues cada zona de realidad poseía cualidades que la hacían utilizable a su propio modo. El factor de definición, de acuerdo con su significado, parece haber sido la idea de que tal igualdad podía medirse en relación con la utilidad práctica. Así, un brujo debía creer que era posible trasladarse una y otra vez a una y otra zona, que ambas eran esencialmente utilizables y que la única diferencia entre las dos era su diferente capacidad de ser usadas, es decir, los distintos propósitos a los que servían. Empero, su separación parecía ser solo un ordenamiento adecuado que era característico de mi nivel particular de aprendizaje, y que Don Juan la usaba para hacerme tomar conciencia de que podía existir otro reino de realidad. Pero sus actos, más que sus afirmaciones, me llevaron a creer que para un brujo no había sino un solo continuo de realidad que tenía dos partes, o quizá más, de las cuales él sacaba inferencias de valor pragmático. La adopción de buena fe de la idea de que la realidad de consenso especial tenía valor pragmático habría dado una perspectiva significativa al movimiento. De haber yo aceptado la idea de que la realidad de consenso especial era utilizable por tener propiedades esencialmente utilizables que eran tan pragmáticas como aquellas de la realidad de consenso cotidiano, entonces habría sido lógico que yo comprendiera por qué explotaba tan largamente Don Juan la noción de movimiento en la realidad de consenso especial. Tras aceptar la existencia pragmática de otra realidad, lo único que un brujo tendría que hacer sería aprender el aspecto mecánico del movimiento. Naturalmente, el movimiento en tal caso debía ser especializado, porque atañía a las propiedades pragmáticas inherentes a la realidad del consenso especial.